reporten a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta ahora qué dicen nuestros televidentes sobre esta conversación en torno a la abultada deuda que el Estado tiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Adelante, Rocío. Gracias, Juan Luis. Muchas dudas y comentarios tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Comenzamos con la lectura de la opinión de nuestros televidentes. Raúl nos pregunta, al margen de la deuda estatal, ¿existe gestión deficiente deliberada para justificar la privatización? Susana de Valdés, separar la salud de la jubilación tiene que ser universal, no les alcanza desde que mandan los pacientes a lo privado. Pancho nos dice, mejorar el IX, pónganle competencia, que cada quien escoja dónde, si así lo desea, compre su seguro. Carlos Emilio, ¿qué pasó con la plata que el Estado ya le descontó a sus empleados? ¿En dónde está? Se hizo humo. Noticias C5 nos dice, ¿quién se beneficia con los millones que el IX tiene en bancos del sistema sin utilizarlo? Mario Aceituno, el IX no puede cobrar al gobierno porque para eso ponen a su gente, para cubrir. La deuda del Estado sigue en aumento cada año. Si sigue aumentando, ¿por qué no se presupuesta el pago anual? ¿Por qué no? Pregunta Vinicio Montes. Elmer Palencia, el problema no es el modelo, el problema es que se ha hecho del Estado el gran empleador del país. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerda utilizar el hashtag a las 8:45 para que todos salgan al aire. Juan Luis. ¿Podría el Estado recurrir en contra, el IX en contra del Estado por la deuda que tiene a su favor? El tema no es recurrir contra el Estado, porque el punto de fondo es que el Estado ha tenido responsables y titulares. Es decir, hay titulares en las instituciones del Estado que eventualmente pero el IX jamás los demanda. Lo que ha hecho el IX, lo que hizo el año pasado, la Junta Directiva tomó la determinación fue de plantear un recurso de amparo en contra del Congreso de la República para que éste incorporara la planilla que no incorporó el Ministerio de Finanzas, que es el que tiene la obligación, el organismo ejecutivo con el Ministerio de Finanzas, de incluir en el presupuesto de la Nación cada año la partida que corresponde al pago del IX. Entonces, como no la incluyó el organismo ejecutivo el año pasado, entonces se planteó un amparo contra el Estado, contra el Congreso de la República, para poder obtener que el Congreso incluyera ese derecho constitucional, que no es del IX, sino de todos los trabajadores. Y ahí es donde hay una pregunta interesante de uno de los de la audiencia, y es ¿por qué no lo paga? ¿Por qué no se presupuesta? Es decir, ahí hay una obligación incumplida. Es imprescindible presupuestar el presupuesto completo del IX, que es una inversión del Estado. Carlos Mendoza nos manda una gráfica en que dice que sí hay un aporte patronal del Estado y de clases pasivas al IX que ha ascendido en algunos años hasta 500 millones de quetzales. ¿Eso es así? Tal vez conjuntamente, no tengo la pero no son cifra. Muchos años. Pero se nota que la pregunta, que la audiencia tiene otras dudas, porque otra de las preguntas era, aumenta año con año, y de acuerdo con el reporte que ustedes emitieron, es 10.000 4 años. Se aumenta año con año, porque la cifra que le tiene que pagar el gobierno, el Estado, al IX, la Constitución dice que se tiene que conseguir actuarialmente con el estudio actuarial del IX. Eso se debe enviar al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no tiene opción, debe incluirlo en el nuevo presupuesto de gastos y el Congreso aprobarlo. Eso es lo que no sucede. Por ejemplo, hablando de esto, en materia de jubilados, en el año 2016-2015 se debió haber aportado 800 millones de quetzales. El Congreso presupuestó 180 millones y al final se entregaron como 56 o 60 millones. O sea que eso demuestra cómo el Estado como tal se abstiene de contribuir aún en lo que verdaderamente el IX sí va a devengar en atender a clases pasivas del Estado, por ejemplo. Entonces ahí es donde empieza a acumularse la deuda, y eso estamos hablando de la deuda de los jubilados. Pero ahí hay otra pregunta interesante. El Estado, el gobierno, sí traslada lo que percibe de sus trabajadores. Sí lo traslada. Eso sí lo traslada. Lo que no traslada es su parte cuota como patronal. Patrono, que claro, todos los empleadores la tienen que trasladar, y no traslada la cuota de los jubilados, y no traslada la cuota que tiene que pagar
del 25% de cada empleado que está afiliado al IX como cotización del Estado. Verónica, en términos concretos. Es que hay un aporte como patrono y un aporte como Estado, porque es tripartito el aporte, entonces ahí es donde se complica. ¿Acaso no se había previsto que existiera un impuesto específico para financiar al Estado para poder hacer este pago? No, no hay ningún impuesto específico. Pero había una previsión en la ley de que se creara ese impuesto. Sí. Y jamás se creó. No, la ley lo que dice es que el gobierno de la República deberá crear un nuevo impuesto para pagar esto o designar el impuesto del que se va a pagar esa contribución. Para asegurar el pago. Fondo General de Impuestos. O sea que dice, o se crea un impuesto o designe de qué impuesto va a pagar esa contribución. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Es un tema, por supuesto, que requeriría, no digamos un programa completo, quizá 2 o 3. Gracias a los dos por apenas ayudarnos a aproximar a este tema que resulta tan relevante para todos. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con una noticia que tiene relevancia y sus consecuencias tienen relevancia también. Ha sido separado del caso de extinción de dominio de las propiedades del expresidente Otto Pérez Molina, el juez que seguía justamente este proceso. Volvemos para discutir sobre esto.